Bueno, les voy dando la bienvenida a todas, todos, todes que nos acompañan en este último encuentro de esta serie de 5 charlas que tuvimos en el marco de la serie Arte, Literatura y Activismo en América Latina, la nueva marea feminista, donde fuimos abordando desde una lente feminista diversos ámbitos de la actualidad en la región, en América Latina. Tuvimos el primer encuentro con Alice Driver, donde discutimos un poco acerca de la realidad de las y les migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. La segunda charla fue con Yamila Ribeiro, que nos presentó el pensamiento de algunas intelectuales feministas negras pioneras en colocar el debate de la interseccionalidad de ciertos factores que operan dentro de las estructuras de opresión. Hablamos de Sueli Carneiro, de Leila González. El tercero fue con María Galindo. Discutimos un poco los vínculos entre colonialismo, neoliberalismo y patriarcado, entre varias cosas, la situación pandémica actual. La última semana tuvimos a Cecilia Palmeiro, que nos brindó una breve retrospectiva sobre el movimiento Ni Una Menos en Argentina, 6 años de su fundación, así como las estrategias creativas que han ido haciendo crecer este movimiento casi a escala global, podríamos decir, cuando nos referimos a la marea feminista, es algo que ya trasciende, digamos, América Latina. Y bueno, hoy tengo el enorme placer de presentarles a Alia Trabuco Serán desde Chile, con quien vamos a estar discutiendo un poco acerca del rol del feminismo en la creación de una nueva constitución en Chile. Estábamos justo hablando de que han pasado apenas un par de semanas desde que se votó a los candidatos de la Asamblea que estará a cargo del nuevo texto que es, digamos, la base jurídica del Estado Nacional, sí, podríamos llamarle así. Y con esto se abre una posibilidad de repensar, de reimaginar qué es lo que constituye, o como dice Alia, lo que pone juntos en pie al pueblo chileno como unidad política. Y en esta ventana de cambio nos estamos preguntando cómo y si es posible pensar en una constitución feminista. ¿Cómo y qué sería esto? Antes de pasarle la palabra a Alia, quiero agradecer al Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Innsbruck, al Centro de Estudios de Género, a la Asociación de Estudiantes y al Departamento de Románicas que nos apoyaron y soportaron estos eventos, a las alumnas que también están atrás siempre ayudando, atrás o adelante. Y quiero invitarlos a que vayan escribiendo sus preguntas, comentarios en el chat. Alia va a presentar aproximadamente 20-30 minutos y después vamos a tener una charla abierta. Me parece que para este tema no hay persona casi más idónea que Alia para hablarnos justamente del derecho. Hay un error en el título del evento, como lo tradujimos, porque inicialmente era contra el derecho, no contra la derecha, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, a lo mejor van de la mano, ya lo vamos a ver. Alia no solo es reconocida autora, tiene un máster de escritura creativa de la Universidad de Nueva York, es doctora por la University College London, autora de la novela La Resta, que fue finalista en el Premio Man Booker por su traducción The Reminder. También publicó el ensayo Las Homicidas en 2019, donde aborda 4 casos emblemáticos de mujeres asesinas en Chile, donde el tema del derecho y las mujeres ante la ley aparece ya problematizado de una manera brillante. Les recomiendo mucho el ensayo. ¿Y por qué? Porque Alia es también, además de autora, como les digo, licenciada en Derecho
es una experta en derechos humanos. Antes de dedicarse plenamente a la literatura, hizo algunas investigaciones en este ámbito. Así que desde esta óptica del derecho y la literatura nos va a iluminar quizás hoy algunos aspectos de este nuevo texto que está en proceso de gestación desde una perspectiva feminista. Bienvenida, Alia, muchas gracias por sumarte a este diálogo y te dejo la palabra a vos. Muchas gracias, Steffi, por la presentación y gracias por la invitación. Gracias también a Innsbruck por esta posibilidad, este espacio. Me da mucha risa esta confusión o no confusión, no me queda clara, de contra el derecho y contra la derecha. En el caso de Chile, contra el derecho sería contra la derecha también. Voy a hablar un poco de eso y voy a leer un texto que escribí hace algún tiempo ya, pero que revisé y actualicé pensando en este espacio, en esta conversación y en esta charla. El texto se llama efectivamente Contra el Derecho, como decía Steffi, yo soy una abogada renegada, pero pasé por esas aulas, así que tiene que ver también con esa experiencia y con contaminar los saberes y pensar el derecho desde otros ángulos y desde otras perspectivas, que son por un lado la literatura y por otro lado el feminismo. Contra el derecho. Me senté atrás, en la última fila. Éramos 100, tal vez más de 100 estudiantes en nuestra primera clase y frente a nosotros un profesor. El crujido de la madera bajo sus pies marcaba el ritmo de sus palabras. Un paso, buenos días. Otro paso, bienvenidos. Saqué mi cuaderno, mi lápiz y escribí. Introducción al derecho. Era mi primer día, mi primera clase. El profesor esperó a que guardáramos silencio y nos miró con curiosidad y una pizca de desilusión. O tal vez la curiosidad y la desilusión eran mías, y nos examinó expectante y algo nervioso. Frunció el ceño, carraspeó, alzó la vista y dijo, ¿qué es el derecho? No sé si alguien respondió. Yo estaba atrás, muda. La mirada fija en el pizarrón mientras el chirrido de la madera iba marcando el lento paso de los 5 años que pasaría en la Universidad de Chile. ¿Qué era el derecho? ¿Para qué servía el derecho? El derecho, dijo al fin el profesor, es un arma contra la crueldad. Esa frase acompañó mis estudios como acompaña una piedra en el zapato. Nunca le pregunté a ese profesor, Pablo Ruiz Tagle, qué quiso decir esa mañana. Si acaso realmente creía en esa definición o si su objetivo era arrojar una luz sobre lo que el derecho debía ser. Ignoro si todavía abrirá su cátedra con esas mismas palabras. Si acaso es posible pararse hoy frente a un centenar de estudiantes, la mitad de ellas mujeres, y decirles sin ironía que el derecho es una herramienta contra la crueldad. Me tomó un largo tiempo y bastante esfuerzo olvidar los artículos y plazos que debí aprender como una cantinela en esos años de juicios imaginarios. Tardé mucho en dejar atrás ese rumor de clasificaciones y jerarquías que ya Kafka había definido como un aserrín masticado por miles y miles de bocas. Pero esa frase, por más que quise, no la pude olvidar, y aún reaparece con la porfía con que aparecen las promesas incumplidas. Cada vez que leo sobre un femicidio sin condena, sobre una mujer presa por un aborto, sobre otro río desviado por la minería, me vuelvo a preguntar dónde está el derecho que prometía combatir la crueldad. Si acaso ha existido alguna vez para las mujeres y las niñas, si ha sido un escudo para los pueblos indígenas, un arma para los migrantes, una salvaguarda para tantos territorios hoy devastados por la codicia. Y cuando además compruebo la importancia del derecho en Chile en estos días, el recuerdo de esa promesa da paso a la inquietud. ¿Qué es realmente el derecho? ¿A quiénes ha servido? ¿Quiénes lo susurran a los oídos de nuestros parlamentarios? ¿Cuál ha sido su rol en la acumulación de riquezas por parte del 1% de la población? ¿Su contribución a la precarización de las vidas de millones de personas? ¿Su responsabilidad en la crisis ecológica y en la violencia contra las mujeres? ¿Se trata de un discurso nada más? ¿De un puñado de palabras? El derecho ha sido criticado desde las más diversas disciplinas y el feminismo ha contribuido con una de las bibliografías más completas, acaso porque su historia ha sido también una historia contra la ley. Una historia contra un dominio masculino disputado no solo en las calles, sino también a través de reformas y derogaciones en el ámbito legislativo.
De allí que la experiencia feminista sea tan atingente en el proceso de revuelta popular de carácter indisputablemente feminista que estalló en Chile en octubre del 2019, que tuvo sus antecedentes en el Mayo Feminista del 2018 y que devino muy pronto en una revuelta contra el derecho, una rebelión contra la Constitución impuesta durante la dictadura y validada durante los 30 años de eterna transición, pero que a su vez estuvo muy pronto a favor de otro derecho como uno de los caminos para cimentar su imaginación política. La filósofa Sara Ahmed, en su libro La promesa de la felicidad, afirma que la historia del feminismo es una historia de transgresión, que enfrentadas a estructuras legales y culturales fundadas en relaciones de dominio, la resistencia del feminismo ha sido desobedecer, incumplir, infringir, quebrantar. Y una rápida mirada a la historia legislativa chilena permite ver esa serie de quebrantamientos y de nuevas normas. En 1934 se aprueba el voto femenino para las elecciones municipales. En 1943 se establece el régimen de separación de bienes. En 1949 se aprueba el sufragio femenino para elecciones parlamentarias y presidenciales. En 1952 se restringen las potestades del marido como administrador de la sociedad conyugal. En 1989 se deroga la incapacidad relativa de la mujer casada. En 1999 se reemplaza el término los hombres por las personas en la Constitución y ese mismo año se incorpora la norma hombres y mujeres son iguales ante la ley. En el año 2004 se dicta tardíamente la ley de divorcio. En el 2017 se despenaliza el aborto, aunque solamente en 3 causales. Con la sospecha como motor y las leyes en su contra, el feminismo ha tenido desde sus orígenes una relación paradojal con el derecho, lo que desde luego se ha acentuado en el actual proceso constituyente. ¿Por qué depositar nuestras expectativas, dicen algunas, en el mismo instrumento que ha intentado subyugar nuestros cuerpos una y otra vez? ¿No es la calle, el territorio, el espacio apropiado para expandir nuestra imaginación política? ¿No nos corresponde ubicarnos por fuera de la ley patriarcal? Pero ¿no sería esta, responden otras, una oportunidad histórica para incidir sobre las definiciones del propio derecho? ¿Y si esta fuera la posibilidad de redactar una nueva constitución feminista? ¿Pero qué sería una constitución feminista? ¿Existe en alguna parte del mundo un derecho donde los conceptos precedente o costumbre no sean fórmulas para perpetuar una historia de desigualdad? La Constitución es el conjunto de normas de más alta jerarquía de un país. Aprendí esa definición hace ya muchos años y la he repetido cada vez que he escuchado titubeos sobre la relación entre neoliberalismo, patriarcado y la Constitución de 1980. Pero la Constitución, en realidad, desborda ampliamente esa definición. Y es que, ante todo, una Constitución es un libro, un pequeño libro de cubierta azul que se vende en los kioscos de Chile y que tiene incisos en lugar de versos y artículos en vez de estrofas. ¿Y acaso esta definición, la que desacraliza el derecho, permita proyectar otra escritura sobre esa página en blanco? El poeta y abogado Armando Uribe, en un coloquio sobre derecho y literatura, donde se discutía la obra de Martha Nussbaum, dijo, con su singular tono malhumorado, la ley tiene un imperio que la literatura no tiene. Y tras una pausa agregó, la literatura persuade por la fuerza propia de las palabras, en cambio la ley persuade y obliga porque está respaldada por el imperio, la fuerza y el poder. La literatura es el poder del lenguaje y el derecho el lenguaje del poder. La distinción parece sencilla, casi un juego de palabras que olvida el poder normativo de buena parte de la literatura y el carácter ocasionalmente emancipador de ciertas ramas del derecho. Sin embargo, de cara a la escritura de un libro que nos definirá como comunidad política, esa distinción permite formular algunas preguntas importantes. ¿Y si el derecho esta vez se acercara un poco más a esa literatura que reimagina, que reinventa, que experimenta y bosqueja otros mundos posibles? ¿Y si en lugar de recurrir al poder de la fuerza, confiar al fin en las palabras? Un punto de partida para esa escritura sería la sospecha feminista y una posible herramienta, la libertad propia de la mejor literatura. El tipo de libertad que mira la tradición como una fuente pero no un destino, y el tipo de sospecha que no deja piedra sin voltear. ¿Cómo sería ese nuevo libro? ¿Habría nada más que una línea que consagre la igualdad entre hombres y mujeres?
¿No podríamos acaso redefinirnos como seres interdependientes de otros seres no humanos? Y si cambiáramos el paradigma, ¿cómo sería ese nuevo derecho? Escribo este texto en febrero del 2020 y lo retomo ahora, en junio del 2021. El aborto en Chile es ilegal y punible con penas de cárcel. La tipificación del femicidio no ha incidido en una disminución de este delito. Atravesamos la peor crisis hídrica de la historia de Chile. Hay zonas de sacrificio medioambiental y miles de personas sin agua potable. Chile es el único país del mundo donde el agua es privada. Los ríos se subastan como si se tratase de jarrones o collares. 5 informes internacionales han declarado que el Estado de Chile ha violado los derechos humanos. Más de 400 personas tienen daño ocular por disparos de la policía. Hay casos de violencia política sexual que afectan desproporcionadamente a mujeres y disidencias. Y hoy, en junio del 2021, estamos en medio de una pandemia que ha vuelto dolorosamente visibles las desigualdades de este modelo. ¿Quiénes mueren, quiénes no? ¿Dónde mueren, dónde no? En este contexto fuimos a las urnas a votar si queríamos o no una nueva constitución. Ganó la escritura de un nuevo libro por un 78%. Luego, en la elección de constituyentes, la regla de paridad conquistada por el movimiento feminista favoreció paradojalmente a más hombres que a mujeres, y la derecha no obtuvo el tercio que necesitaba para bloquear reformas. Parece abrirse un panorama de franca y aterradora esperanza. Una esperanza que como generación no nos había tocado experimentar en Chile. Dentro de un mes se iniciarán las sesiones de esa convención constitucional y se redactarán uno a uno esos versos, oraciones, incisos, esas estrofas, párrafos, leyes, ese nuevo horizonte. Y esa constitución puede ser como otras, tomar como precedente lo ya escrito, o puede, por una vez, ir contra el derecho tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Contra el derecho que se dice neutral para ocultar las huellas de sus prejuicios. Contra el derecho que mercantiliza la salud y los recursos naturales. Contra el derecho que hizo de la educación un bien de consumo. Contra el derecho que tranza las pensiones en las bolsas financieras. Contra el derecho que sacraliza los tratados de libre comercio. Contra el derecho pinochetista, el de Jaime Guzmán. Contra el derecho que desregula aquello que debería regular. Contra el derecho que se inmiscuye allí donde nadie lo necesita. Contra el derecho que penaliza la autonomía sobre nuestros cuerpos. Contra el derecho que abrió la puerta a la cooptación de nuestras democracias. Contra el derecho extractivista. Contra el derecho duradero. Contra el derecho viril. Contra el derecho cruel. Este es el momento político para imaginar otro derecho. Una constitución redactada de cara a la crisis climática, de cara a la desigualdad estructural, de cara a la violencia patriarcal, de cara a la homofobia, de cara a los fanatismos religiosos, de cara a la precarización que promueve el neoliberalismo. No tiene por qué ser una constitución que dure un siglo o dos. Bastaría con una constitución que transforme el presente y permita imaginar un futuro. Una constitución que combata la catástrofe climática protegiendo los bosques, los océanos, los humedales. Que reconozca la autodeterminación de los pueblos indígenas. Una constitución feminista que considere trabajo las labores domésticas, que abogue por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que nos garantice derechos sociales por parte de un Estado antipatriarcal, un Estado cuidador, que devuelva valor a lo público y recupere el sentido de lo común. Una constitución más fiel a su etimología que a su historia legislativa, porque en la historia del derecho no hay constituciones feministas, pero en la etimología, acaso sí haya una pista de lo que podemos escribir. La palabra constitución proviene del latín constitutio, formada a partir del verbo constituere, conjuntamente, statuere, erigir, estar de pie. Una constitución erigida por primera vez en conjunto. Una nueva constitución donde por fin estemos de pie. Bueno, ese era mi texto. Veo que hay unos problemas. Steffi, no te veo, ahora estoy sola. Ah, no, qué miedo, tuve un momento. Muchas gracias por ese texto actualizado también a la luz de los acontecimientos
Y así es reciente. un texto que fue publicado originalmente en este libro, que se llama Por una Constitución Feminista, que salió en el intersticio de tiempo que hubo entre la revuelta en octubre del 19 y el inicio de la pandemia. Así que es curioso porque es como que ha cambiado mucho el mundo en el año que ha pasado, en el año y medio que ha pasado, y entonces, bueno, actualicé algunas cosas, han ocurrido estas elecciones, pero en su esencia creo que sigue igual. Así que bueno, espero que les haya gustado y las personas que querían subtítulos, bueno, también yo puedo contestar en inglés si alguien tiene alguna pregunta en inglés, es el único otro idioma que manejo. Sí, eso quizás me olvidé decirlo en la introducción, hubo un ligero cambio de casi último momento en que primeramente iba a ser una charla en inglés y después decidimos hacerla en español. Para mi alivio y felicidad. Iba a fluir un poco más entre nosotras. Pero si alguien quiere, if somebody wants to ask something in English, Alia will happily answer also in English. Vamos a intentar, we will try to upload the video with subtitles. I cannot promise, but we will try in our YouTube channel. There are some conferences available already in our YouTube channel. You can check it on the channel of CIAS from the University of Innsbruck. Yeah, otherwise we will continue in Spanish, if you don't mind. Bueno, como les decía al principio, si quieren, ya sea en el chat escribiendo o si quieren activar sus micrófonos, pueden también hacerlo y preguntar directamente. Bueno que mostrabas el libro porque, como acaba de decir, este texto forma parte de un libro interesantísimo, está disponible en PDF Open Access. Quizás lo puedes mostrar otra vez, Alia, por si alguien quiere. Este libro se llama Por una Constitución Feminista, está editado por Sofía Esther Brito y está disponible para bajarse en la editorial Libros del Pez Espiral. Les voy a poner el link ahí en el chat para que lo puedan bajar. Lo tengo por acá, también se los puedo pasar. Es muy interesante porque también recoge como diferentes voces del movimiento de los feminismos en Chile, y diferentes también acercamientos a este tema de qué sería escribir una constitución feminista. Escrito en el 2020 son los artículos, pero sí que siguen teniendo mucha relevancia. Y en la introducción justamente, bueno, no, en uno de los artículos estaba tematizado el tema de cómo para llegar a este momento constituyente primero fue necesario un movimiento destituyente, ¿no? Y si bien todo empezó con el estallido social que se le llamó en octubre, en 2019, con el tema del precio del pasaje del metro, que después fue una oleada como de quejas masivas, ya no solo obviamente por el precio del transporte público. Rápidamente el feminismo empezó como a ocupar un espacio importante de lo que estaba significando esta suerte de revolución social, y apenas unos meses después fue este acto performático de las tesis que también trascendió las fronteras y se tuvo réplicas en Europa, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, con un violador en tu camino. Y que también centralizó, digamos, la agenda feminista como parte fundamental de este proceso primeramente destituyente. Quizás puedas elaborar un poco cuál es el gesto, digamos, que aporta ahí el feminismo en este movimiento de quebrar y romper paradigmas. Sí, bueno, totalmente. Para empezar, la revuelta fue en octubre del 2019, ¿no? Y empezó o se gatilló por esta alza en el pasaje del metro, pero en realidad si uno mira como la historia un poco más amplia, el año anterior, en mayo del 2018, lo que se llamó posteriormente el Mayo Feminista chileno,
hubo un movimiento amplísimo a nivel universitario, sobre todo, que ocurrió en todo Chile, donde las estudiantes se tomaron las universidades, que es algo bien, un acto, es súper interesante porque es un acto, por lo que he leído, que no es tan común en otros países. O sea, en otros países, en las protestas, sobre todo universitarias, los estudiantes salen a la calle, ¿no? A cortar las calles y a marchar a la calle. Y en este caso, el gesto es el inverso, también se sale a la calle, pero antes se toman los espacios hacia el interior, ¿no? Las universidades y se cierran y se produce este gran movimiento que lo que estaba planteando era la necesidad imperiosa de un cambio en el modo en que se educaba, ¿no? Y en que se educaba de manera sexista en las distintas carreras, en que se habían normalizado el hecho de que hubiera unas prácticas totalmente habituales de acoso sexual, y fueron de hecho una serie de casos de acoso sexual los que gatillaron esto, y fue un movimiento que se tomó las universidades y que gatilló un proceso de reflexión muy profunda y muy radical sobre cómo cambiar las bases de un modelo en sí mismo patriarcal, ¿no? Y que ya desde ese momento iba cruzando esa crítica a un machismo muy arraigado, por cierto, en el país, pero que a su vez se cruzaba con el modelo neoliberal de precarización de las vidas, ¿no? Entonces, todo ese cruce entre la crítica feminista y la crítica al modelo neoliberal se produce antes, o sea, se produce el 2018 en este Mayo Feminista, que fue justamente, yo diría, un gran ejemplo de momento destituyente, ¿no? Porque justamente planteaba una serie de críticas muy concretas al modo en que se estaba reproduciendo un tipo de educación, ¿no? Un tipo de construcción de normas donde se discutió, por ejemplo, mucho acerca del lenguaje. Fue el momento en que más se empezó a debatir, a ver, ¿qué sería el lenguaje, ¿no? Y que salían las vocerías, que fue muy interesante porque eran voceras de este movimiento que eran vocerías rotativas, ¿no? Entonces nunca era la misma cara de las distintas universidades la que aparecía como la líder del movimiento, sino que aparecía una y otra y otra y otra y otra, como en una especie de también o momento destituyente de lo que se supone que es un liderazgo, de cómo se supone que se habla, ¿no? Y que se debía nombrar ese momento. Entonces yo diría que la revuelta del 19 ya vino impulsada por ese movimiento que fue muy largo y muy poderoso y que fue muy efectivo también en muchos sentidos, porque se redactaron protocolos contra el acoso, o sea, cambiaron muchas cosas en términos prácticos, digamos, en las universidades. Y entonces cuando ocurre la revuelta, ya viene articulándose un momento de organización territorial previa. Esto no pasó de la nada, o sea, aquellos que como la esposa de Sebastián Piñera, que decía que esto parecía una invasión alienígena, no lo veíamos venir, etcétera, o sea, había que tener un mínimo de ojos abiertos y de pies en la calle para darse cuenta de que venía pasando un proceso cultural y de revuelta anterior a la revuelta, que era profundamente destituyente. La revuelta yo diría que también fue profundamente destituyente y que el momento constituyente está ocurriendo recién ahora, digamos, o sea, el momento de promover otra imaginación política prospectiva, digamos, es más ahora. En ese momento era más bien una revuelta destituyente que ya venía ocurriendo. Entonces a mí cuando está este análisis que dice, bueno, es como que todo estalló y empezó en octubre del 19, yo creo que es una invisibilización muy grande de lo que venía pasando antes y que de hecho fue del movimiento feminista. Claro, tiene como toda una genealogía, digamos, de la revuelta popular, ¿no? Que se venía gestando y que además conectó con el derribamiento de muchos símbolos, o sea, no solo del patriarcado, también del colonialismo, esta derriba de monumentos, del neoliberalismo, entonces se fueron encadenando y eso también lo siento en muchos de los artículos que están en este libro y en tu texto también, cómo el feminismo se va haciendo cargo también de reclamos, ¿no? De estos sujetos, algunos no humanos, que quedan como por fuera del derecho, ¿no?
como por ejemplo los ríos, los bosques, y como si el feminismo fuera entre los movimientos indígenas, por ejemplo, protección del territorio, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves que el feminismo va abrazando también esto? ¿O cómo se dan estas compatibilidades? De repente también identificar feminismo como una causa, un movimiento ecologista, digamos, por ejemplo. La verdad es que tal vez una de mis mayores causas de optimismo en el último tiempo tiene que ver con que el movimiento feminista, bueno, creo que no solamente en Chile, de hecho, sino tal vez en Latinoamérica de manera un poco más amplia, se está articulando no solamente como un movimiento que reivindica los derechos de las mujeres, el derecho a la autonomía de nuestros cuerpos, a no ser discriminadas, a no ser asesinadas, ¿no? Con Ni Una Menos, y también si se ve en Argentina, por ejemplo, como Ni Una Menos pasó a de inmediato a tomar la bandera para la legalización del aborto, ¿no? Y que fue como una conquista específica por ese derecho, digamos. Pero creo que de inmediato este movimiento feminista destituyente comenzó a hacer estos cruces entre, por ejemplo, crítica feminista y crítica al neoliberalismo, que de por sí en uno de los territorios del mundo más afectados por la crisis climática, que es Chile, eso de inmediato requiere el cruce entre el tipo de relación de abuso que se produce en un modelo patriarcal y el tipo de relación de abuso que se produce en un modelo neoliberal, se produce ese cruce de críticas, ¿no? Para plantear una manera otra de relacionarnos, ya no solamente entre nosotros como los distintos géneros, sino también entre nosotros los seres humanos y otros seres, ¿no? Otros seres no humanos por un lado y con nuestros territorios por otro lado. A mí me ha impresionado muchísimo desde la elección de los constituyentes, que fue hace 2 semanas, cómo los discursos de las y los y les triunfadores de la convención son discursos que son ecofeministas, ¿no? Y que plantean la necesidad de una normativa que contemple no solamente detener el extractivismo, sino también un tipo de protección y un tipo de restitución de un territorio que está totalmente devastado. Entonces, todo eso que en otros países tal vez parece como, bueno, los ecologistas ahí como una cosa secundaria o como algo todavía minoritario o algo todavía raro, aunque cada vez menos. Creo que aquí, por la urgencia que ha tenido y por cómo es posible ver realmente en el día a día las consecuencias del cambio climático, de la catástrofe climática, hace que sea como ineludible plantear la conexión entre ambos puntos, ¿no? O sea, es un modelo, y que obviamente el neoliberalismo es posterior al colonialismo, digamos, pero que todas esas relaciones de extractivismo cultural y de dominación pasan a tener cierta crítica transversal por parte de un feminismo que es más crítico, ¿no? Que no es ese feminismo liberal que dice, bueno, que haya una norma que dice hombres y mujeres son iguales ante la ley y que elimine simplemente las normativas objetivamente discriminatorias y a otra cosa, ¿no? Sino que se hace cargo de todo un modelo mucho más históricamente anterior y mucho más complejo, donde todas estas variables están conectadas. Entonces, esto que parecía, creo que algo, o es más bien en los países que creo que se da sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Donde el feminismo ha sido como arrinconado a meras demandas de las mujeres. Creo que en cambio, o sea, que a diferencia de ese arrinconamiento, en el caso chileno al menos específicamente, el movimiento feminista es un movimiento que reclama el derecho a opinar sobre todo y a transformarlo todo, ¿no? Y que se plantea como un movimiento contra la precarización de las vidas, contra el colonialismo, y en ese sentido el derribamiento de estatuas o el derribamiento de paradigmas creo que es bastante más radical. Así que yo lo veo con como decía, un optimismo que me aterra un poco, porque siempre es posible salir trasquilada de esta sensación, pero la verdad es que no me había tocado ver una presencia discursiva y real, digamos, en espacios de poder de estas perspectivas más críticas.
Sí, sin duda algo que como que fue cristalizándose a lo largo de estas charlas que tuvimos en los últimos 2 meses, es que el feminismo es lo interesante de verlo desde la perspectiva latinoamericana, que es como una fuerza justamente renovadora e imaginativa, ¿no? De pensar otros órdenes, otros paradigmas, otras formas de lo común, ¿no? De la convivencia. No solo entre humanos, entre hombres y mujeres, sino también con el medio ambiente, con los animales, con la naturaleza, etc. Y eso se traduce, ¿no? De varias formas, a través de varias expresiones literarias, artísticas, el activismo de las calles y también como lo que está sobre la mesa hoy, en el ámbito de lo legal, ¿no? Del derecho. Y acá la pregunta de Yana, que la conecta con la última charla que tuvimos con Cecilia Palmeiro de Ni Una Menos sobre la traducción de movimientos políticos, cuáles son los desafíos y también las oportunidades cuando un movimiento social y colectivo traduce su pensamiento y sus reclamos en lenguaje jurídico. A mí justamente esta historia que contabas de la toma de las universidades por las estudiantes, es como muy, me parece, representativo de lo que me parece va impulsando el movimiento de ocupar espacios. Y en tu texto se plantea también esta cuestión de quiénes emiten, promulgan o conceden derechos, quiénes son los sujetos beneficiarios de los derechos. Y si hubo una lucha por ser reconocidas, que se reconozcan nuestros derechos, ahora la lucha va más allá. Nosotros queremos redactarlos, queremos pensarlos, queremos escribirlos, ¿no? No sé cómo lo ves a eso encauzado ahora con los desafíos, digamos, de este nuevo libro que se está escribiendo. Sí, yo creo que es una súper pregunta y una súper pregunta la de Yana, y que creo que tal vez lo fundamental es hacerle preguntas a la pregunta, ¿no? Porque dice Yana, bueno, cuáles serían los problemas, los desafíos de traducir esta imaginación política a el lenguaje jurídico, ¿no? Justo el otro día veía en una entrevista televisiva a una de las nuevas constituyentes a la que le preguntaban, porque este es el tipo de discusiones que estamos teniendo acá, que por eso es tan fascinante, ¿qué tipo de Estado le parecía que debíamos tener, ¿no? Porque en Chile, bueno, está este Estado subsidiario donde son los privados los que tienen el control de los derechos sociales, que son de papel, digamos, y el Estado se recede. Entonces planteaba el periodista si acaso tenía que haber un Estado más protector, como un Estado de bienestar. Y yo estaba, bueno, esperando esta respuesta y me pareció impactante su respuesta porque en lugar de sujetarse a los conceptos que nos otorga el siglo XX, si iba a ser un Estado bienestar o iba a ser un Estado más bien subsidiario, u otro, digamos, que otorgara la historia del siglo XX, se salió de la pregunta y dijo que había que imaginar otro tipo de Estado, ¿no? Que había que imaginar un Estado antipatriarcal por un lado y un Estado que estuviera, donde parte de sus roles estuviera encargarse de los cuidados, ¿no? Y utilizaba la palabra cuidados. Y a mí la verdad es que me impresionó mucho su respuesta porque tenía que ver con construir por fuera de ese lenguaje jurídico, ¿no? De lo que ha sido históricamente ese lenguaje jurídico, de cómo ha sido, por un lado, cooptado por el neoliberalismo, ¿no? Y por otro lado, por los abogados, que lo vuelven luego incomprensible, ¿no? O totalmente rígido, o que capturan en ciertas normas de quórums imposibles, ciertos espacios que tendrían que ser propios de la deliberación pública. Entonces, creo que el punto de esto de repensar el derecho y repensar el lenguaje del derecho tiene que ver con esto que tú estás diciendo, Steffi, de este poder imaginativo, ¿no? Y de también no temerle a eso y plantear que tal vez algunos de los conceptos efectivamente estén en la historia jurídica del siglo XX y tal vez otros no. O sea, porque la historia jurídica del siglo XX es una historia, bueno, por un lado de un antropocentrismo evidente, ¿no? Con un humanismo también que jerarquiza,
y que por otro lado nos ha llevado a este punto de relación con el planeta, con el mundo, que es insostenible. O sea, eso es un hecho, no se puede disputar. Entonces, o hacemos otra cosa, o estamos jodidos. Entonces, me parece que también en ese sentido esta idea del potencial imaginativo y de cómo trabajar de otra manera lo que ha sido lo jurídico, lo legal, lo constitucional, es bastante fundamental. Y por otro lado, me da un poco de miedo a mí porque es tal vez tenerle mucha fe, ¿no? Tenerle mucha fe a las palabras, y tenerle demasiada fe a las palabras normativas, ¿no? Al derecho como el discurso normativo por excelencia. Porque lo que hay que transformar es la realidad, ¿no? El lenguaje, por cierto, es parte de la realidad, pero no necesariamente el lenguaje la transforma, pero en alguna medida sí la transforma. O sea, cada vez que lo pienso con el lenguaje inclusivo, ¿no? Cuando alguien que no se siente identificado ni con ser hombre ni con ser mujer es nombrado en una eso transforma la realidad también. Entonces creo que también hay algo ahí de tenerle la suficiente fe y la suficiente sospecha al lenguaje, que sí es importante y que no es tampoco decir, no, ahora estamos en la panacea de que en Chile cambia la Constitución y cambia todo de aquí a mañana porque hay un modelo montado que va a tomar décadas desmontar. Entonces, y hay también una manera de habitar este mundo que va a tomar probablemente siglos desmontar. Entonces, pero bueno, empezar con el lenguaje no está mal. Sí, eso es algo que también se colocó en varias de las charlas que tuvimos del poder transformador del lenguaje, de los imaginarios, de los símbolos, ¿no? Como desde ahí también se opera un cambio, aunque sea mínimo, pero es una manera de pensarse distintos, ¿no? Distintas. Y me gusta mucho esta relación que establecías entre la literatura es el poder del lenguaje y el derecho es el lenguaje del poder, ¿no? Y ahí el feminismo quizás está en el intersticio de cómo ejercer esa libertad, ¿no? Del lenguaje y del imaginario también. Y también está... No, solo te quería comentar que a propósito de esa distinción, o sea, o de esa asociación del poder a la literatura o al derecho, en realidad, que es que también, justamente en mi trabajo en las homicidas, tenía que ver con, entre otras cosas, ver cómo la literatura también es y puede ser un lenguaje profundamente normativo, ¿no? En muchos sentidos, o sea, de reproducir ciertos estereotipos, por decirlo menos. Entonces creo que también tiende a haber muchas veces una visión un poco ingenua de la literatura como un espacio de total libertad y de rupturismo, cuando puede ser exactamente lo contrario, ¿no? Y puede ser profundamente castigadora, mientras que del derecho tiende a haber también una relación como, bueno, acá esto es como el horror mismo y me reprime, ¿no? Cuando también podría llegar a haber un derecho que fuera un poco más subversivo, ¿no? Y pensar en ese sentido estos ámbitos impuros desde un lugar que tome la libertad de uno, ¿no? Y que no se haga la loca. Yo prefiero nunca hacerme la loca con el carácter normativo que pueden tener las producciones culturales y entre ellas la literatura también. Entonces, siempre como en esa distinción tengo hay una zona de matices muy profunda. No, sí, totalmente. Para las que trabajamos también en el área sabemos muy bien cómo la literatura no solo reproduce, sino que crea normas a veces. Acá una pregunta de Cintia. Me gustaría saber cómo ha impactado el comienzo del proceso constituyente en el grupo de jóvenes adolescentes quienes de algún modo jugaron un rol importante en los primeros días de la revuelta, cómo impactaron sus vidas y en sus futuros y proyectos. Como grupo, por supuesto, han surgido submovimientos, colectivos, divergencias. Muchas gracias, Alia. Me encanta escucharte y leer. Hola, Cintia. Gracias por la pregunta. Bueno, yo soy más vieja, así que no sé si me puedo arrogar la representación de los jóvenes, pero hay varias cosas. Yo creo que los movimientos estudiantiles en Chile desde el 2006 en adelante han estado llevando, han estado iniciando este proceso destituyente, o sea, que incluso es anterior. Desde el 2006 está el movimiento de los pingüinos, el 2011 luego, y luego el 2018 con el Mayo Feminista.
y han impulsado con esa imaginación radical este movimiento desde un comienzo, y son esas imágenes espectaculares de las estudiantes entrando al metro para evadir el pago, digamos, y evadir esta alza de 30 pesos a las que rápidamente se tomó la consigna. No son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Los 30 años de la postdictadura que cimentaron y profundizaron el proceso neoliberal contra lo que esos estudiantes y esas estudiantes estaban alzando. Lo que yo creo que efectivamente, como en todos los movimientos, hay muchos grupos que se han creado y con posiciones divergentes sobre el proceso constituyente. De partida, bueno, hay muchos de esos jóvenes que están presos y presas, y que son presos políticos, que están sin procesos cerrados, sin claridad sobre los cargos que se les imputan, y además en un momento político donde hubo muy poca claridad de qué es lo que estaba pasando, y donde abiertamente varios informes de derechos humanos sobre cómo se estaban violando los derechos humanos por parte del Estado. Entonces, muchos de esos jóvenes, yo creo que están hoy en día presos y presas, ven con gran resquemor este proceso constituyente que se inicia en un estado de excepción constitucional, producto de la pandemia, con toque de queda, con presos políticos, con la derecha que intentó, cuando se hizo este acuerdo para llamar a plebiscito, intentó mantener su poder de veto, que es el poder que han tenido gracias a la Constitución de Pinochet en el último medio siglo, poniendo este quórum de 2/3 para la aprobación de las normas, y que sin embargo perdió, porque ni siquiera, esto lo repito una y otra vez porque me causa regocijo, ni siquiera alcanzaron su tercio de bloqueo. Entonces yo creo que hay grupos que legítimamente tienen sospechas sobre el proceso, hay grupos que han decidido restarse y que plantean esta oposición, a mi gusto, un poco ingenua, que es yo no voto, me organizo, ¿no? Como si fuera una dicotomía en la que hay que tomar partido por una de las opciones, o voto o me organizo, ¿no? Como si fuera incompatible. Bueno, ya dije mi posición, que me parece un poco absurda, pero bueno, yo creo que no me puedo arrogar la representación de esos grupos, pero sí veo una gran diversidad de miradas, pero también veo una participación política mucho mayor, o sea, tanto a nivel de la organización territorial como a nivel de las votaciones. Votaron otras personas en estas elecciones, y creo que eso tiene que ver con que probablemente se está produciendo un proceso de relegitimación de un orden político, ¿no? Y que a lo mejor pueda convocar a todos estos sujetos políticos que estuvieron excluidos del orden político de manera totalmente intencional. Sí, para mí es increíble, quizás uno de los grandes méritos o conquistas del feminismo en la región es de haber de alguna manera incluido a la juventud, ¿no? En politizarla también, que por ejemplo en las vigilias para la legalización del aborto en Argentina se hablaba de ¿qué le vamos a decir a las pibas? ¿No? Las pibas eran como las protagonistas también de esa lucha. Y gracias a las cuales también cobró tanto impulso, o sea que el papel de la juventud fue fundamental, creo, para todo este movimiento destituyente, ¿no? Totalmente. Creo que es una generación que además se relaciona realmente de otra manera, no solamente en términos como de género, que hay una mucho mayor libertad que la que tuvo ya mi generación, y una mayor transgresión, una transgresión que ya también, de nuevo, se vuelve normativa en el sentido de que ya no es rara esa transgresión, ¿no? Ya no se vuelve contranormativa, y por otro lado hay otro vínculo con la naturaleza, ¿no? Con los seres no humanos, y eso creo que la juventud ha sido fundamental. Acá son las cabras, las cabras o les cabres, así que también han estado impulsando esto desde el comienzo. Sí, ahí veo también como varios, digamos, factores en común entre México, Chile, Argentina, ¿no? Como creo que es algo, no sé, casi regional. No puedo decir lo mismo para este lado del mundo, lamentablemente. Acá una pregunta de Claudia. Retomando lo que acabas de comentar sobre literatura, ¿podrías decir algo sobre cómo ves la relación entre derecho y literatura desde la perspectiva, yo creo que acá quiso decir feminismo,
¿qué papel desempeña para ti la literatura en la negociación de cuestiones de justicia y derecho? No, me parece que sí, que se refiere. Oh, gracias, Claudia. Sí, yo creo que es una pregunta difícil. Mi primer punto es como en el proceso de de examinar el derecho, me parece desacralizándolo es fundamental. O sea, que es también empezar a transparentar un poco más su lenguaje, ¿no? Y aproximarse al derecho. Ya no como desde siempre esta cuestión tan técnica, no solo pueden hablar de derecho los abogados y las abogadas y nadie más, ¿no? Como si, y en realidad las normas tendrían que estar redactadas de un modo tal que sean accesibles, que sean comprensibles y que sean transformadoras en este punto, a mi juicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el rol que puede jugar la literatura para desacralizar el derecho y para verlo también como un campo discursivo. O sea, no como es un campo discursivo con un poder enorme, ¿no? Porque va acompañado también del monopolio del uso de la fuerza para su cumplimiento, y eso lo distingue obviamente de la literatura. Pero si la literatura apunta como con un foco diciendo, ojo, yo también soy un campo discursivo, ¿no? Son palabras nada más y nada menos, ¿no? Porque eso es mucho, pero eso al mismo tiempo creo que permitiría una suerte de horizontalidad mayor en el modo en que leemos el derecho, en cómo se escribe la crítica al derecho, en quiénes pueden formular esas críticas, y eso creo que también ha ido cambiando mucho. O sea, hoy en día, de nuevo, con nuevas voces y nuevos sujetos que están diciendo, oye, pero ¿cómo puede ser, no sé, el tema del agua, que acá es tan evidente, ¿no? Que el agua, por ley, no pueda, o sea, no hay un derecho al acceso al agua y que se pueda transar comercialmente del modo en que se transa. Esa discusión antes era una discusión técnica de la que no se podía hablar, y es la misma norma. Es simplemente que hubo un movimiento popular, una revuelta que dijo, voy a hablar sobre esto, ¿no? Que se supone que era una cuestión tan técnica de la que nadie te podía hablar, con esta tecnocracia que impulsó el neoliberalismo en su cooptación de la democracia, porque ese fue el proceso, ¿no? El neoliberalismo fue cooptando las democracias diciendo, bueno, nos tenemos que encargar de las leyes los técnicos, ¿no? Y estos grupos de equipos técnicos de ingenieros y abogados que redactaban estas normas de las que nadie podía opinar y nadie podía hablar, y eso se cayó. Y son esas mismas normas redactadas del mismo modo las que están siendo criticadas de manera mucho más transversal, y eso tiene que ver con un modo de leer, y en ese sentido se aproxima mucho más a un modo de leer la literatura, ¿no? O sea, es desacralizarla y decir, estas son palabras y vamos a opinar y las vamos a transformar. Entonces, creo que es súper importante esa nueva visión de ese campo discursivo que creo que lo desacraliza y también lo desataniza, ¿no? Porque también hay grandes grupos que dicen, no, porque todo lo jurídico es represivo y todo lo jurídico es patriarcal, pero creo que puede ser de otra manera, ¿no? Y que también de esa crítica surgen visiones un poco más proactivas y propositivas. Quizás desde la perspectiva feminista, tanto hacia la literatura como al derecho, como campos discursivos los dos, está la postura de la sospecha atrás, ¿no? Que mencionabas, de cuestionarse qué es lo que se esconde detrás, quién se está beneficiando, qué prejuicios o estereotipos se están creando en este entramado textual, digamos. Totalmente, pienso, por ejemplo, a mí hay cosas que uno realmente lee las noticias y es muy impactante. Es como la ley de pesca en Chile, que es una ley que, bueno, no sé, o sea, que se permite la pesca de arrastre y donde da exactamente lo mismo el impacto ambiental que produzcan estas grandes como edificios industriales que arrasan con todo. Uno lee esto y dices como, ¿cómo puede ser que esto esté permitido? Como esa es la pregunta, ¿cómo puede ser que esto esté permitido si la inmensa mayoría del país está en contra, ¿no? Y ahí es donde va el punto como poco ingenuo, que es que van estas grandes empresas, hacen coimas, ¿no? O susurran efectivamente las leyes a los parlamentarios y parlamentarias, que con eso
O sea, y uno empieza a decir, pero ¿cómo puede ser, no? Entonces hay que también, el problema no es el derecho en sí mismo en ese caso, ¿no? Es como el derecho ha sido penetrado por estas otras estructuras de poder que lo han cooptado. Entonces, la pregunta es si puede transformarse esto y ocurrir de otra manera sin que dentro de un año haya un golpe de Estado en Chile, ¿no? Para que vuelva a intentar como proteger esos privilegios, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se dan las cosas. Yo sigo subida al carro del optimismo por ahora, pero no sé si en un año más, cuando la derecha empieza a ver todo lo que tiene para perder, que es mucho, porque aquí ganaron todo, entonces lo que tienen para perder es mucho, hay que ver cómo siguen las cosas. Sí, está claro que el derecho nunca es neutral, ¿no? Siempre responde, igual que la literatura, tampoco es neutral, siempre responde a algún o algunos intereses. Acá una pregunta de Bamar. ¿Qué pasa actualmente con los movimientos feministas en regiones, especialmente en las comunidades indígenas del sur? Yo creo que han sido, fundamentales. Que de hecho aquí el movimiento indigenista ha estado bastante atravesado por el feminismo. Creo que en parte por una relación con la naturaleza, con los seres no humanos, con el territorio, que hoy en día tiene una vigencia política y una potencia política enorme. También hay algunas figuras emblemáticas que van a ingresar a la Convención Constitucional, entre ellas la Machi Francisca Linconao, que fue elegida, Elisa Loncón. Son todas figuras que son de la intelectualidad mapuche, por ejemplo, que están también repensando otras formas de relación colectiva, ¿no? Otro sujeto que es un sujeto colectivo y que se relaciona también de otros modos con el territorio. Así que yo creo que ha sido una potencia política, el movimiento indigenista feminista, digamos, ese cruce ha sido una potencia política muy, muy, muy grande el último tiempo, y que va a ser bastante transformadora en el espacio constituyente. Yo la verdad es que por ahí veo también un cruce que creo que se había visto como más en segundo plano y que en realidad no lo está. Ya se nos va terminando la hora. Les animo, si queda alguna pregunta por ahí, que la escriban ahora o calle para siempre. Para casi siempre. Para casi siempre o hasta la próxima. Yo me quedaba pensando un poco en relación a lo que hablamos previo a salir en vivo, de cómo se está montando ahora justamente esta asamblea y cómo participa el feminismo, digamos, de esta redacción del nuevo texto, de este nuevo discurso. Estamos hablando de momento solo de un discurso, o no tan solo, pero al fin y al cabo es un libro. Me parece muy interesante verlo de esa manera también, que una constitución es un libro. Un librito, súper cortito. Sí, era una novela decimonónica. No Bildungsroman. No. Un ensayo casi. Y preguntando un poco como cuáles serían los modus operandi del feminismo en tal. Estamos hablando de un feminismo que se instala como actor político institucional, o sea, tiene sus representantes parlamentarios o ahora corredactores de la Constitución o redactoras. O si más bien cuando planteabas en tu texto, es nuestro rol, o sea, es nuestro campo de batalla, el derecho, la ley, si nosotros siempre estuvimos fuera o contra la ley. ¿Dónde opera el feminismo? ¿Opera dentro de la Asamblea Constituyente o opera en las ollas populares, en las asambleas, en las manifestaciones, o en los dos? O van de la mano? ¿Cómo ves que se articula, digamos, esa fuerza transformadora, radical del feminismo? Sí, tremenda tu pregunta, Steffi. Yo creo que la cosa pasa por de nuevo, como plantear como por qué y si acaso esa dicotomía tiene que ser tal, ¿no? O sea, si es o.
porque es como, yo justo el otro día hablaba sobre la necesidad de hacer una suerte de manifiesto contra la O, ¿no? Y empezar a hacer una especie de propuesta por la I, ¿no? Porque ¿por qué habría que optar entre una y la otra? Ahora, eso es como una cuestión más bien ingenua la que estoy diciendo, porque el camino institucional, que fue algo que ocurrió de hecho en Chile en los 90, que fue que había un feminismo muy fuerte, muy contestatario en la dictadura para derrocar la dictadura, y una vez que se instaura la postdictadura, ese feminismo se institucionaliza, parte de ese feminismo, en estos como, bueno, como centro de género, como, y súper todo, nada, como funcional al modelo, digamos, que haya una mujer aquí, una mujer allá, y con eso estamos contentas y a otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer para que eso no ocurra en un proceso como este? Entonces, yo creo que la realidad ha sido poderosa en indicarnos cuál ha sido el camino, ¿no? El proceso constituyente, bueno, comenzó con este largo proceso destituyente, con movimientos feministas, luego vino la revuelta, ¿no? Se produce la revuelta, y luego cuando la revuelta estaba empezando como a enredarse, aparece con la potencia con la que apareció el movimiento feminista, como a darle un segundo aire con esta performance de la que hablábamos, de un violador en tu camino. Y luego, bueno, ante un proceso de esta envergadura, el poder institucional en el Parlamento, o sea, la derecha y la concertación hacen un acuerdo con algunos sujetos de la izquierda para convocar a este plebiscito, primero el plebiscito que iba a decir sí o no una nueva constitución, y luego dar inicio a este proceso, ¿no? Y en ese mismo momento establecen una serie de normas, ¿no? Que iba a tener este proceso constituyente. Entre ellos, algo que se supone que no debería ocurrir, porque un proceso constituyente establece sus propias normas, ¿no? Entonces, si no es un proceso constituido. Cuestión que ya estaba discutiéndose y reclamándose. Entonces, entre las normas que establecieron fue que debía haber un quórum de 2/3 para aprobar cada norma en el proceso constitucional. Y en ese acuerdo no hubo, por ejemplo, no iba a haber ni paridad ni escaños reservados para los pueblos indígenas. Eso fue, de nuevo, el movimiento feminista presionando desde afuera para que se instaurara una norma de paridad dentro de la asamblea y los escaños reservados. Ambos se terminaron aprobando, ¿no? Luego, bueno, se produce la elección y resulta que la regla de 2/3, que era terrorífica porque le iba a dar el tercio de bloqueo a la derecha, suponíamos, creo que la mayoría, de que efectivamente iba a haber un tercio de bloqueo de la derecha, no se conquistó. O sea, la derecha no obtuvo su tercio, y de hecho le fue muy bien a la izquierda extrapartidaria, y eso alteró completamente las reglas del juego. Al mismo tiempo, como desde afuera hay grandes presiones sobre ciertas normas que tendrían que establecerse dentro de la asamblea respecto de las mujeres, respecto del aborto, respecto de una serie de puntos que se podrían constitucionalizar. Entonces yo creo que está el riesgo de la institucionalización, obvio. O sea, está ahí y hay que tener un cuidado enorme, pero al mismo tiempo yo veo en este feminismo que ganó el poder, un feminismo que no es el feminismo institucional liberal tradicional. Es un feminismo mucho más contestatario, y un feminismo indigenista, y un feminismo ecológico, ecologista. Entonces me cuesta perder mi optimismo de este momento al pesimismo habitual, porque veo algo distinto de esa cooptación institucional. Está el riesgo, por cierto, pero creo que no hay por qué optar entre el trabajo territorial y el trabajo de la calle y dejar entonces este espacio para que lo sigan dominando los muchachos, ¿no? Sería un error garrafal, me parece. No queremos abandonar ni el optimismo ni las esperanzas, es lo último que se pierde. Estos son los mensajes un poco también, el pueblo chileno nos da esperanza. Y sí, me parece un lindo mensaje también para cerrar nuestra charla y toda la serie. Creo que es un panorama esperanzador también. No sé si compartís, creo que sí, es que estamos en el optimismo. Sí, por lo menos acá en el hemisferio sur, pese a todo el desastre de todo, al COVID, a las muertes, a la discriminación, al horror total que estamos viviendo en Latinoamérica en este minuto con la pandemia y la incompetencia de los gobernantes, creo que en otro nivel está ocurriendo algo importante en varios países, así que no solamente en Chile. Pero Chile fue el primer país neoliberal del mundo tal y como lo conocemos, y tal vez sea el primero en empezar a desmontar eso, y es un proceso democrático importante, así que hay que, yo creo, seguirlo con atención.
siempre pioneros. En lo peor y en lo mejor. En lo mejor. Ojalá, ojalá. Eso, ahí sí que no me pongo tan optimista. Ahí sí que ya me pongo antichilena, pero... Bueno, y que sirva también quizás de lucero para otras partes del mundo y de inspiración. Ese es mi voto también. Y que lo de Argentina también nos inspira por acá, ¿no? Con la legalización del aborto. El 2020, en un año tan malo, que pasara eso fue increíble. Eso hablamos también con Cecilia en la última charla, que fue como una especie de pausa del confinamiento que se dio en el verano de Argentina en diciembre y que fueron posibles las vigilias, las manifestaciones, el acuerpamiento que le dicen ellas, y que finalmente terminó en la promulgación de la ley. Y sí, yo creo que hasta cierto punto el feminismo ha funcionado como, también en el lenguaje de Cecilia, como una especie de polinización, ¿no? No hay como algo organizado, estructurado, cómo se establecen las conexiones con agrupaciones de otras partes del mundo, simplemente es como que se fue expandiendo como eso, como una marea, ¿no? Que una cosa llevó a la otra, ¿no? Y se fueron polinizando núcleos subversivos, digamos, en distintas partes del mundo. Sí, totalmente. Que siga esa subversión, eso es lo que esperamos. La subversión y el hermanamiento de las luchas, digamos. Ahí está el mensaje de Diana también, movimiento de esperanza y inspiración. Bueno, Valia. Bueno, gracias Steffi por la invitación, por la conversación, por el espacio y espero que el próximo encuentro sea con un vaso de cerveza y en la realidad real y gracias a la universidad también. La próxima frente a los Alpes en Innsbruck y con cerveza de por medio, entonces. Excelente. Te agradezco también tu tiempo, tus palabras, compartir con nosotros. A todos ustedes también por habernos seguido. Esperamos subir el video también en la medida de lo posible con subtítulos para los que no hayan podido seguir nuestro castellano. Y nada, hasta la próxima. Esperemos que sea hasta dentro de poco. Ojalá, pues un abrazo grande, Steffi. Gracias a todas y a todos por estar hoy. Abrazos virtuales.